bueno, en realidad desde hace meses, pero fundamentalmente con miedo y con una sensación de que ya está, que ya vino o está llegando desde hace algunos días. Y vamos a hablar de esto con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Nicolás, buenos días. Florencia Halfon te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, leyendo que en la provincia levemente van subiendo los casos en los últimos días. ¿Cuál es el panorama? Sí, estamos hace algunas semanas con un muy leve ascenso. Ya esta última que cerró ayer, el promedio de aumento ya fue mayor. Bueno, como veníamos diciendo, ¿no? En toda la región viene sucediendo lo mismo. Advertíamos que el inicio de marzo podía traer un aumento con aumento de las actividades, especialmente las clases, pero todas las otras actividades relacionadas con eso, ¿no? Con el aumento de la circulación, más el panorama que tenemos en toda la región, que está realmente muy grave, especialmente Brasil, por la importancia que tiene en la vinculación con Argentina, pero además por la situación epidemiológica, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, situaciones muy graves. Así que empieza lo que podría ser una segunda ola, y a diferencia de lo que pasó en el verano, que sí parece semántico, pero nosotros le decimos rebrote porque tenía condiciones acotadas epidemiológicas, que eran el descontrol que hubo en diciembre. Cuando se pudo controlar eso, bajaron los casos. Ahora pareciera haber condiciones estructurales más peligrosas para que el aumento de casos sea más largo. ¿En qué situación está ahora la provincia respecto a las vacunas? Entiendo que la nueva dosis de Sputnik, estas 330.000 que llegaron el viernes, se están distribuyendo, y a partir de ahora, esta semana, empiezan a aplicar esas, pero ¿en cuánto se terminarían? Bueno, lo que sucede es que por suerte las vacunas que llegaron en el cargamento del viernes se van a estar distribuyendo hoy en la provincia. Nosotros alrededor de entre hoy y mañana, a lo largo de los distritos que vamos a estar vacunando con esta vacuna, así que por ahí desde el miércoles la estemos usando. Pero por suerte nosotros habíamos logrado generar turnos hasta hoy, pero logramos, utilizando el remanente, las personas que habían faltado, rearmar turnos hasta el jueves, así que van a cabalgar, digamos, las vacunas que ingresen se irán sumando, y también tenemos ya otro vuelo que está llegando en estas horas y se va a ir sumando, así que por el momento pareciera ser que si no hay problemas logísticos tendremos alguna continuidad. No sé si estamos en condiciones, quizás hasta que lleguen las de Sinopharm, que ahí va a ser más cantidad, a levantar la velocidad. Nosotros habíamos llegado a tener más cantidad de turnos por día de la que estamos dando ahora, pero estamos en los últimos días de la semana pasada estuvimos arriba de los 40.000, 45.000 por día, y creo que podemos más o menos mantenernos a ese flujo esta semana, y cuando lleguen a Sinopharm quizás subir un poco más. Hay gente, no sé si es excluyente de la provincia de Buenos Aires, pero por las dudas te consulto en el caso de la provincia. Hay gente que sacó su turno, o que había quedado en lista de espera y de repente le llega el turno y se entera tarde, o el mail le llega muy sobre la hora. ¿Qué pasa con aquellos que se enteran del turno y ya les pasó, o están muy sobre el pucho? Sí, es importante. Nosotros tenemos, estamos utilizando 4 formas de avisar a la gente. Tratamos de que se hagan las 4. Mails, pero hay veces que los mails llegan tarde por innumerables cantidades de razones, y sobre todo porque a veces a uno los ve tarde. La aplicación tiene casi 2,5 millones de descargas, que eso es bastante más rápida, y te llega la notificación, o uno se puede ir fijando cuando tiene ganas. Mandamos WhatsApp también. Claro, hay que tener WhatsApp, porque no todo el mundo tiene, sobre todo los adultos mayores, y también hacemos llamadas telefónicas. Bueno, entre todas las formas intentamos avisar. Lo cierto es que como nosotros tenemos los turnos y generamos turno para días con no mucho más que 48 horas de distancia, porque vamos usando las vacunas que tenemos todo el tiempo, digamos, no podemos dar turno con mucho más tiempo, que podría mejorar el presentismo. Así que si uno se entera sobre el momento, digamos, se entera horas antes o horas después y no llega al centro vacunatorio, bueno, la idea es que vaya. Y si bien las vacunas no están nominalizadas, no es que cada vacuna es para una persona, sino que hay turnos y vacunas. En general, si no se vuelven a utilizar con otra persona, uno podría utilizarlos entonces al día siguiente, con el turno, llevando el turno al mismo centro vacunatorio,
se suele utilizar. Lo que yo quiero decir con esto es, si a alguien le tocó el turno y llegó y se enteró un poco tarde y puede, que se acerque al centro vacunatorio, que estamos intentando en todos los casos poder darle la vacuna. Pero si en algún caso no se puede, es porque ya el sistema le reasignó a otra persona, así que simplemente volver a esperar que va a volver a ser reasignado, porque como las prioridades son siempre las mismas, si le salió una vez, le va a volver a salir. ¿Tenés una idea de porcentaje de presencialidad, no sé, promedio? Bueno, depende. Cuando estábamos vacunando personas jóvenes con la vacuna de Sinopharm, había más presencialidad, porque, bueno, eran más jóvenes y tenían más acceso a la tecnología. Claro. Así que por eso también pedimos mucha ayuda a familiares, vecinos, conocidos, amigos de los adultos mayores, a que los ayuden a revisar las formas de comunicación. Uh-huh. Hoy estamos, depende de los días, y a medida que van pasando el tiempo va mejorando, porque la gente se va dando cuenta cómo funciona el sistema, cerca de un 90% de presentismo. Uh-huh. Pero bueno, eso nunca se hizo en la historia de nuestro país, una campaña de vacunación nominalizada de esta manera. Siempre las campañas de vacunación son de tal hora a tal hora hasta la vacuna, uno va y hace la cola y se vacuna. Claro. Pero ahora no. ¿Qué tal? Nico Fiorentino te saluda. Te llevo a otro tema. Durante las últimas horas, fundamentalmente el fin de semana, el ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyan, tuvo medio un rush de bloqueos en Twitter a partir de una publicación que hizo. En realidad lo que hizo fue utilizar una publicación que hizo Carlos el Indio Solari en sus propias redes sociales, contando que había sido vacunado, con un texto que generó muchas respuestas, de ahí los bloqueos. La primera pregunta es si, no sé si estás informado, si el Ministerio de Salud o el Ministro de Salud tuvo el aval del Indio Solari para poder usar su imagen en redes sociales. No, la verdad que no lo sé, supongo que no, pero es una imagen que él había publicado en redes sociales. Sí, la imagen era pública. Sí, por eso. No, me imagino que en ese caso simplemente... No me imagino que tengas que tener una autorización a algo que es un retiro. Y la pregunta es si fue lo más conveniente, pero no desde el punto de vista del bloqueo, de lo que pasó con la polémica, que me parece, para mí ya a esta altura me parece anecdótico, sino que con el tipo de posteo que se hizo, se volvió sobre una idea que a mí me parecía superada, esta idea de que hay personas que no se quieren vacunar. De hecho, ahora la principal crítica de los que antes decían que ponían en duda la vacuna es que no hay vacunas. Digo, si estratégicamente no puede ser contraproducente insistir con la idea de que hay personas que están del lado de la vacuna y personas que no están del lado de la vacuna, cuando pareció una discusión superada. A mí es muy difícil ser el CGT de otro, ¿no? Pero me parece que no era eso lo que estaba diciendo, me parece que estaba hablando sobre algo mucho más global, en una metáfora igual y algo mucho más liviano también, pero algo sobre algo mucho más global, que es la continua lucha que uno siente que estamos haciendo entre quienes intentamos llevar adelante esto y quienes intentan boicotearlo. Me parece que era más por arriba de eso. Ahora, la verdad que estuvo el fin de semana con él y conmigo y con otros, insoportable del Troll Center. Estuvieron todo el tiempo enviando mensajes, fake news. Hubo toda una viralización de una imagen de una chica que estaba misóginamente acusada de cuestiones relacionadas con la sexualidad. Digamos, todo el tiempo así estuvieron y quizás, y en eso se suman periodistas que supuestamente son periodistas serios, así que la verdad que no. Es un micromundo muy poco interesante, que es el de las redes sociales, pero me parece que no amerita mucho más que esto. Lo que pasa es que en el medio también aparecían, seguramente ahí cayeron algunos bloqueados, gente que decía, porque lo que decía Goyan en el tuit es, fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, yo del lado de la vacuna, el indio y la gente, y había algunas respuestas que eran, bueno, yo del lado de, no sé, mi mamá de 80 años que está esperando la vacuna, o sea, me parece también que esto que planteaba Nico devuelve a un montón de gente que sí efectivamente está esperando la vacuna, que está de ese lado de la mecha, por decirlo de alguna manera, y que le cayó raro ese tuit. Sí, en general está todo el mundo, estamos todos muy ansiosos y deseosos de superar la situación de la pandemia. Entonces, cuando uno tiene un familiar de riesgo, a mí me pasa también, y que no está vacunado y uno se pone ansioso y espera que le salga el turno. Pero eso me parece que no
no se trata de esa persona. Entonces, hay gente que uno por un posteo que dice, me salieron, armamos 60.000 nuevos turnos, y alguien le contesta lo mismo que estás diciendo vos. Y mi mamá tiene 80 y no le sale el turno. Sí, estamos todos esperando que se suceda. No me parece que eso sea especialmente algo que tenga que ver con la otra parte de la pregunta. Me parece que la otra parte de la pregunta es una discusión que tiene que ver con el rol que asumen cierta parte de la oposición y de los medios, de alguna parte de los medios de comunicación, que creo que están en una disputa, como todo en Argentina, como todo, que es como si todo fuera parte de una grieta y una discusión, y nosotros intentamos hace mucho tiempo que la campaña de vacunación, que la pandemia, no se lleve a ese terreno, porque eso nos cuesta vidas. Me parece que ahí está la discusión que estamos planteando. Nicolás, te llevo ahora a otro tema. Hace algunos días, o no recuerdo si ya semanas, porque los tiempos se hacen muy laxos, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, planteó algunos cuestionamientos a los criterios que se estaban utilizando para la distribución de las vacunas, que era que por ahora es el de la cantidad de habitantes por distrito. Y tengo entendido que en la reunión del Consejo Federal de Salud de la semana pasada se llegó, no sé si llegó a un acuerdo, vos por ahí lo tenés más claro, para aplicar algún tipo de criterio, sobre todo utilizar el de mayores de 60 años. ¿Va a cambiar el mecanismo de distribución de vacunas? No, lo que plantea el ministro de la Ciudad y otros ministros también del Interior es que, y es razonable lo que dice, es que no el mejor criterio, en teoría, no debiera ser sobre la población total, sino sobre la población que hay que vacunar. Claro, de los grupos objetivos. Claro. Ahora, si la población que hay que vacunar fuera una población conocida o conocible, eso sería real y posible. Como esa información es hipotética, no se sabe. Nosotros, por ejemplo, teníamos en teoría 248.000 trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires, pero en verdad ya llevamos vacunados e inscritos a más de 290.000. Entonces, claro, esa información que a priori uno asume no es finita, no es precisa. Entonces, de esa manera, ese dato podría ser un dato más discutible. Entonces, todos estamos de acuerdo, incluso el ministro de la Ciudad y otros ministros que habían planteado lo mismo que él, que la forma más razonable y criteriosa de distribución tiene que ver con la base poblacional. Así que a la provincia de Buenos Aires le toca el 38.5% de la base. Igual, Nicolás, tenés grupos objetivos que, entiendo lo que vos decís, que no son ubicables, como por ejemplo, no sé, menores de 60 con enfermedades prevalentes. Digo, no hay una base de datos sobre eso, pero por ahí sí con mayores de 60 a partir de ANSES, ¿o no? Sí, a partir del DNI. El problema es exactamente quiénes se quieren vacunar. Y por eso es que nosotros tenemos un registro público, que la gente se inscribe para vacunarse, porque se va a vacunar aquel que haga todo el proceso para vacunarse, porque la vacunación no es obligatoria, es optativa, además reclama cierto grado de voluntad y de deseo, y etcétera. Entonces, por eso insisto, ni siquiera con los trabajadores de la salud, que uno podría decir, y sé porque los tengo matriculados, o son empleados del sistema, o bueno, no, claro, tampoco. Por eso el registro público que nosotros lanzamos hace mucho tiempo y que le damos todo el bombo que podemos, es para mí la herramienta más útil que uno tiene para poder planificar y organizar un sistema de vacunación. Lo importante respecto de esto es que en este COFESA, que fue un COFESA muy importante, se llegó a todos los acuerdos necesarios para que la campaña de vacunación por parte del sistema de salud, por parte de los ministerios de salud, tenga un consenso y un acuerdo completo. Por eso es que también nosotros pedimos al resto de la sociedad, sobre todo a las fuerzas políticas, pero también y a los medios de comunicación, pero al resto, que nos acompañen, que nos apoyen, porque esto es muy complejo y lo que no necesitamos es judicialización, persecución, politiquería. Necesitamos apoyo, acompañamiento y ayuda. ¿Y qué pensás de los que viajan a vacunarse? ¿A otros países a vacunarse? Sí. A mí no me gusta mucho nada, en general en materia de salud no me gusta mucho que aquellos que más dinero tienen y más poder tienen tengan más acceso. Entiendo, porque las reglas de juego de esta forma de capitalismo tan injusto hacen que pasen estas cosas, que hay gente que tiene la capacidad de gastarse esas cantidades de dinero increíbles para poder ir a otro lugar. Acá estamos vacunando a los grupos priorizados con bastante celeridad. Creo yo que no es una respuesta sanitaria, sino una respuesta pensando en uno mismo, individualista.
No voy a juzgar a cada uno si tiene todo el dinero del mundo y hay países que deciden vacunar a quien quiera venir. Si uno quisiera venir a Argentina, viajar a otro país a Argentina para vacunarse sería bastante complejo porque el sistema de registro hace que no sea tan fácil poder hacerlo si no viene desde afuera. Otros países lo permiten. No tengo mucho más para decir, creo que es anecdótico, que no tiene mucha importancia, no me voy a poner a opinar sobre personas que están desesperadas por una enfermedad porque entiendo la angustia. Lo que quiero decir es, no es eso porque Argentina no da solución al problema, sino porque, bueno, por ahí no pueden esperar su turno en la cola, pero nosotros estamos tratando que el turno en la cola de las personas de riesgo sea realmente escaso. Estamos a punto de vacunar a la persona 1 millón en la provincia de Buenos Aires. Esto va a suceder en el transcurso de esta mañana, y sobre un universo de 5,5 millones. Estamos vacunando, ya es una vacunación masiva esta, ¿no? Así que bueno, me parece que si llegan las vacunas de Rusia ahora, las de China, y podemos esta semana incrementar rápidamente la velocidad, estamos acercándonos a esta población de riesgo. Bueno, y cierro con estas restricciones a quienes van a viajar afuera, a los argentinos que tengan alguna intención de viajar, con esta idea de desincentivar. Se viene el decreto, ¿sabes cuándo va a ser eso? No sé. Sé que hoy tiene una reunión de vuelta, creo que tiene una reunión de vuelta el presidente con todos los gobernadores para definir parte de lo que se discutió el viernes entre los ministros de salud. Tenía que ver con nuestra opinión al respecto de esto. Todos creemos que no deberíamos tener viajeros por cuestiones que no sean indispensables, y o sea, todo lo turístico había que suspenderlo absolutamente. Y después otra cosa que es muy importante reforzar, que quizás la gente no lo sabe, pero es muy importante, porque siempre esto lo dijimos muchas veces, pero lo insisto de vuelta ahora: no tenemos un policía para poner al lado de cada persona para que cumpla con su cuarentena. Si la tiene que hacer porque es ley en Argentina, la tiene que hacer. Cualquiera que ingrese al país tiene que hacer aislamiento. Nosotros en un momento intentamos hacerlo en hoteles y hubo mucha resistencia ciudadana, diciendo que se podía garantizar el aislamiento absolutamente en sus hogares. Puede ser que sea más cómodo, que no sea necesario hacer pasar por eso a una persona si puede estar en su casa, pero es indispensable que se haga el aislamiento estrictamente, que tiene que ser de 10 días. Esto sigue vigente y la mayor parte de la gente no lo hace. Incluso hemos visto gente pública que cuenta que fue de viaje y al día siguiente estaba trabajando o cosas así. Pedimos por favor que cumplan con las leyes, porque si no tenemos que empezar a judicializar las medidas de cuidado. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por habernos atendido. Que tengan un buen día, hasta luego. Chao, hasta luego. 20 minutos para las 8 de la mañana.